XD presenta Reto de Programación. Ok, vamos a desarrollar entonces un problema de frecuencias utilizando lo que son conceptos de diccionarios y el lenguaje de programación PHP. Bien, el reto nos indica que nosotros vamos a obtener un número determinado de consultas y cada consulta va a tener una forma de 2 enteros. ¿Cómo se escribe a continuación? Nos va a indicar que el primer valor puede tener 3 operaciones. Si nos entregan el número 1, la operación va a ser la de insertar un dato en una estructura de datos. Si nos da la operación 2, nosotros tenemos que eliminar una ocurrencia de un número de nuestra estructura de datos si ésta se encuentra presente. Si nos dan el número 3, nosotros tenemos que buscar si existe un número en nuestra estructura de datos que tenga una frecuencia exacta al número acompañado que nos dé en el formato. En este caso, si existe, nosotros tenemos que imprimir o devolver 1 y si no existe, tenemos que retornar 0. La descripción también nos indica que nosotros vamos a obtener lo que es un array en 2 dimensiones que se llame queries. El tamaño de ese array está determinado por el valor q, donde las queries podemos recorrerlas de esta forma. Tenemos lo que es un array queries, la i nos indica la posición de un elemento de este array y también el número 0 es quien contiene la operación, es decir, la posición 0 contiene la operación. ¿Qué operación? Puede ser 1, 2 o 3. También este array contiene lo que es una posición 1 que contiene el elemento del dato, el data element. Por ejemplo, si nos dan un array representado por la variable queries con elementos como 1,1, 2,2, 3,2, vamos a ver cómo es que deberíamos operar nosotros a partir de estos datos que nos entregan. Así es que vamos a venir aquí a la pizarrita y por ejemplo me entregan lo que es el primer objeto del array, que es 1,1. Vamos a ver, sería 1,1, ¿cierto? Entonces, yo sé que el primer valor es la operación, ¿de acuerdo? Siendo el primer valor la operación, esta me indica que debo insertar un dato en mi estructura de datos. Entonces, voy a representar en la parte inferior a mi estructura de datos, que va a ser de esta forma. En realidad es un array, ¿está bien? Un array de datos. Y yo diré que lo que va a ingresar sería este valor, ¿de acuerdo? Este valor estaría ingresando aquí. Entonces, lo que voy a tener yo que hacer es ingresar en mi array de datos, tengo que ingresar el valor 1. ¿Correcto? Listo. Luego me dice que me va a entregar el 2,2. Vamos a escribir ahí el 2,2. Entonces, la operación es el número 2. Así que lo que me pide es que elimine una ocurrencia de mi estructura de datos. Y la ocurrencia me pide que sea el número 2. Pero este número 2 no existe en mi estructura de datos. Porque en mi estructura de datos solamente está lo que es el número 1. ¿No es cierto? Entonces, simplemente no ejecuto nada y continúo con el siguiente array. El 3,2. Ahí está. ¿Listo? Entonces, el 3,2 me pide que busque si existe algún número que tenga una frecuencia que se repita 2 veces. Como podemos ver, mi array de datos está vacío, solamente tiene un elemento, es el número 1. Entonces, como no encuentro ningún número que se repita 2 veces, lo que yo tengo que retornar sería un valor 0. ¿De acuerdo? Entonces lo que tengo que retornar es valor 0, porque no he encontrado ningún valor que se esté repitiendo 2 veces. Correcto. Vamos a pasar a la siguiente estructura que es 1,1 otra vez. 1,1. Tengo que insertar el número 1 en mi array de datos. Entonces, este número 1 tiene que irse a mi array de datos. Le vamos a insertar el número 1. Listo. Entonces ya está insertado el número 1. Otra vez, me indica que tengo que ejecutar otra vez 1,1. Ajá, 1,1 ¿a qué se refiere? El número 1
de la posición 0 es insertar. ¿Y qué es lo que voy a insertar? Otra vez tengo que insertar un número 1 a mi array de datos. Entonces voy y lo voy a insertar por aquí. Comita, listo. Y me dice que tengo que insertar otro número 1, ¿verdad? Listo. ¿Ok? ¿Qué más? Luego viene otro arreglo que es el 2,1. El 2 me indica que es eliminar una ocurrencia, ¿no es cierto? ¿Una ocurrencia de quién? Una ocurrencia de 1. Ajá. Entonces, si yo ya tengo varias ocurrencias del número 1, podría eliminar cualquiera. Así que vamos a eliminar esta ocurrencia. Entonces, vamos a tacharla con color amarillito. Paso por aquí, vamos a tacharla. Ahí está. Listo. Me dice ahora que tengo que buscar un número que tenga una frecuencia de 2. Ajá, el número que tiene frecuencia de 2 es este número 1 con este otro número 1, ¿verdad? Tiene una frecuencia de 2, se está repitiendo 2 veces. Entonces, si yo encuentro un número que cumpla con esas características, lo que tengo que hacer que es, en este caso tengo que retornar el número 1 a la salida de esa función. Y con esto estaría culminando la función porque ya no hay más datos con los cuales operar. Y la salida es la siguiente. Asimismo también en este problema nos indica otro ejemplo. En este caso es el ejemplo en el cual me entrega 8 arrays, el cual está representado por 1,5, 1,6, 3,2. Vamos a ver entonces cómo o cuál es la lógica de seguir para poder ya implementar todo esto en un algoritmo. Ok, empezamos de nuevo entonces con una pizarra limpia y vamos a operar con el primer arreglo de datos que es el 1,5. Si me está indicando que es el 1, ¿de acuerdo? Es decir, yo tengo que ingresar un dato. ¿Y qué dato tengo que ingresar? El número 5, ¿verdad? Listo. Entonces voy a preparar lo que es mi array de datos. Lo tengo por ahí y lo que tengo que ingresar es ese número 5, ¿verdad? Entonces vamos a poner en mi array de datos el número 5. Luego me dice que tengo que insertar el número 6. Entonces vamos a insertar también el número 6. Correcto. ¿Qué más? Me dice que tengo que buscar una frecuencia de ¿quién? De 2. Pero ¿existe algún número que tenga frecuencia de 2? No, para nada. Son números diferentes. Entonces, como no existe esa frecuencia, lo que tengo que almacenar para la salida de mi función es el número 0. Listo. ¿Por qué? Porque no existe, ¿verdad? No existe. ¿Ok? Listo, entonces. ¿Qué más? Luego me dice que tengo que ingresar el número 10. ¿Por qué? Porque la operación es 1. Listo. ¿Qué más? Otra vez tengo que ingresar el número 10. Ahí está. ¿Ok? Luego me dice que tengo que ingresar el número 6. Listo. Y luego me dice que tengo que eliminar. ¿Por qué? Porque el número 2 es eliminar una ocurrencia de ¿quién? Del número 5. Entonces, en toda mi array de datos, ¿dónde está el número 5? Está en primera posición, ¿verdad? Entonces vamos a eliminarlo, vamos a tacharlo, ¿de acuerdo? Ahí está. Listo, ya está tachado. Luego me pide que busque algún número que tenga, ¿de acuerdo? ¿Existirá algún número que tenga frecuencia de 2? Pregunta, ¿no es cierto? Entonces, vamos a buscar. ¿Tú qué opinas? ¿Existe o no existe un número con frecuencia de 2? Sí existe. Está este número 10, ¿ya? Y también está este número 6, ¿no es cierto? Entonces, como sí existen números con frecuencia de 2, entonces yo tengo que, a la salida de mi función, tengo que indicar que sí existe con un número 1. Y bien, como ya no hay más datos que trabajar, la salida de mi función sería esta de aquí, ¿verdad? Listo entonces. Y asimismo también nos dice que esa es la salida que nos esperamos. ¿Ok? Lo mismo también va a ocurrir con esto. En este caso me dice que me va a entregar 4 arrays de datos. Con el número 3, ¿qué estamos haciendo? Buscando la frecuencia. Frecuencia de 4, no hay ningún número con frecuencia de 4. ¿Por qué? Porque el array inicialmente está vacío. Me dice el número 2 que es eliminar. Elimina este número, me dice. Pero no existe ningún elemento, así que el array sigue vacío. Luego me pide que ingrese el número 16 a mi array de datos. Y luego me dice, hey, busca algún número que tenga frecuencia de 1. En este caso, en mi array de datos existe el número 16 y es frecuencia de 1. Así es que
inicialmente hemos registrado 0, que aquí está. Luego vamos a registrar número 1 porque existe un número con frecuencia de 1 y esta es la salida. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo más para que puedas analizarlo y vamos a ir a lo que es la solución del problema, pero de forma programática. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver. Primero, lo que nos indica es que nos entrega la variable queries. Yo no sé qué cantidad de registros tiene la variable queries, así que tengo que determinarla. Lo voy a poner en la variable n y le voy a pedir que cuente. ¿Está bien? ¿Cuántos registros habrá en la variable queries? Eso no lo sé. Entonces lo determino con lo que es la función count. Asimismo también tengo que declarar lo que es mi estructura de datos, que es un array. Y como estamos trabajando con el concepto diccionario, ¿no es cierto? Diccionario de datos en lo que es el lenguaje de programación PHP. Entonces esta estructura de datos va a ser un diccionario. Asimismo también tengo que preparar lo que es un array de datos para lo que es la salida de mi función. Entonces ya tengo ya mis variables y ahora lo que tengo que hacer es un for, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para hacer el recorrido de estas consultas. Entonces sabemos que podemos trabajar con una variable i que empiece en 0 y que esto va a ir máximo hasta n y con i de este lado, es decir, i nunca va a ser igual que n, ¿verdad? Asimismo también le digo que i va a ir aumentando progresivamente de 1 en 1, correcto. Primero tengo que obtener los valores, primero la operación, ¿no es cierto? Operación. La operación se obtiene del primer elemento de cada posición de la query, es decir, de cada consulta, ¿verdad? Es decir, esta es una consulta y su primera posición es la operación. Y su segunda posición sería el valor con el cual yo voy a trabajar, ya sea para ingresar datos o para eliminar o para hallar la frecuencia. Listo. A partir de esto, yo tengo que decir, si la operación fuera 1, entonces yo tengo que ingresar, ¿verdad? Ingresar datos a mi array. Else if, si la operación fuera 2, yo tengo que eliminar datos ¿de quién? De mi array, ¿verdad? ¿Listo? ¿Qué más? Else if, y si la operación fuera 3, entonces yo tengo que buscar la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia que respecto a este valor, ¿no es cierto? Listo, entonces aquí buscamos. Y por último, lo que tengo que retornar, ¿qué cosa es? Tengo que retornar lo que es el resultado, ¿ya? Entonces tengo que retornar el resultado, correcto. Entonces, toda la programación va a ir de este lado, en donde dice ingresar, luego eliminar y luego buscar. ¿Ok? Buscamos frecuencia, lo pongo. ¿Ya? Entonces, para poder ingresar yo un dato, en caso de que la operación sea 1, ¿ok? Tengo que ingresarlo ¿en dónde? En mi estructura, ¿no es cierto? Estructura de datos, ¿ya? En estructura tengo que ingresar ese dato. ¿Ok? Yo podría esto, entonces, decir fácilmente, ¿no? Estructura, ¿sabes qué? Voy a ingresarte un dato. Podría decir lo siguiente. El valor voy a ingresarlo ahí, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas cantidades de ese valor voy a ingresar? Inicialmente, si encuentro, ¿de acuerdo? Inicialmente, si yo encuentro lo que es un número, por ejemplo, el número 5 en este ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ese número 5 está ingresando aquí y ¿cuántas veces se está repitiendo? Una sola vez, ¿no es cierto? Si otra vez me pidieran que vuelva a ingresar el número 5, ¿cuántas veces se iría repitiendo? 2 veces, 3 veces, 4 veces, ¿verdad? A partir de eso yo estaría diciendo, hey, si el valor existe, entonces añádele más una unidad. Pero si no existiera, solamente ponle 1. ¿Por qué? Porque es la primera vez que estamos registrándolo. Entonces, esto de aquí vamos a llevarlo a una función que se llame añadir llave. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es una llave la que voy a ingresar por cada número. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que pasarle aquí lo que es el array. ¿Ya? Y como vamos a pasarle un array referencial, vamos a ponerle ampersand al inicio. Y también tengo que pasarle lo que es la llave. ¿Ok? Entonces digo lo siguiente. Array key exists. Primero verifico si la llave existe en lo que es mi array.
¿Está bien? Entonces, esta llave existirá en lo que es mi array. ¿Qué piensas? ¿Existirá o no? Entonces, si esta de acá existe, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, entonces sobre este array tengo que añadirle más una unidad, ¿verdad? Es decir, si se estuviera agregando por segunda, por tercera vez. Pero si no existiera, entonces solamente le voy a agregar una unidad. Listo. ¿Correcto entonces? Asimismo también, ya que estoy creando una función adicional, puedo crear otra función que diga remover llave, ¿no? Es decir, para la operación número 2. Entonces vamos a igual pasarle de forma referencial lo que es el array y también le vamos a pasar lo que es la llave. ¿Ok? Entonces, lo mismo yo diría si la llave existe en el array. ¿Ok? Entonces, si esta de aquí existiera, yo tengo que removerlo, ¿verdad? Imagina que yo quiero remover el número 10. ¿Está bien? ¿Cuántas veces existe el número 10? Existe 2 veces, ¿sí o no? Entonces, si yo solamente quiero remover uno de ellos nada más, no quiero remover a los dos, ¿cuántos me quedaría en este caso? Me quedaría 1, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer es preguntar, hey, ¿cuántas veces esta llave existe? ¿Qué número de veces esta llave está registrada? Si esto fuera mayor que 1, es decir, si existe 2 unidades de esto, entonces tengo que eliminarlo en una sola vez. Ahí está. ¿Ok? Pero si solamente existiera una sola vez, entonces tengo que eliminarlo definitivamente, ¿verdad? ¿Le podría poner 0? No, porque en este caso nosotros, digamos, estamos trabajando con frecuencias, ¿ya? Para poder eliminarlo definitivamente yo tendría que decir unset. Con unset entonces estaría eliminando a todo este elemento de mi estructura de datos, ¿ok? Bien, entonces ya tengo lo que es añadir una nueva key a mi array de datos y también remover key, que sería eliminarlo. Si existe 2 veces, por lo menos se queda con una unidad, pero si ya no existen más de 2 veces, lo elimino totalmente, ¿de acuerdo? Entonces voy a utilizar estas dos funciones, add key y remove key, las voy a utilizar aquí. Y digo, en la operación 1 es añadir llave, entonces voy a pasar de lo que es mi array en este caso es estructura, ¿verdad? Listo. Entonces vamos a pasarle, ahí está, estructura. Y también le voy a pasar el valor, ¿de acuerdo? En este caso podría ser 5, 6, 10, 10 o 6 o los valores que me dé. Y en caso de que yo quiera eliminar, lo que tengo que hacer es remove key. Listo, igual, voy a pasar a la estructura y el valor que quiero eliminar, ¿cierto? ¿Ok? La parte más complicada viene aquí, cuando yo quiero buscar lo que es una frecuencia. Entonces, por ejemplo, tuviera un array de datos como el siguiente, el cual tiene 5, 6, 10, 10, 6. Yo quisiera buscar si existe frecuencias de datos. ¿Cómo estaría representada en mi estructura? A partir de lo que estamos programando. ¿Ok? Esto de aquí estaría representado de la siguiente manera. Atentos. Vamos a ponerle ahí flechita. ¿Cómo estaría representado? Esto estaría representado de esta forma. Abriríamos lo que es, en este caso, un array. Ahí está. Y luego diríamos, por ejemplo, del 5, ¿cuántas veces existe? Existe solamente una vez, ¿verdad? Una sola vez del 5. ¿Ok? Coma. Ahí está. Del número 6, ¿cuántas veces existe? Del número 6, ¿cuántas veces existe? También, bueno, en este caso existen 2, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle 2. Del número 10, ¿cuántas veces existe? Del número 10, ¿cuántas veces existe del número 10? Existen 2 veces, ¿verdad? Listo. Entonces yo tendría este array de datos. Tendría este array de datos de acuerdo a mi programación. En este caso, cuando yo empiece a buscar y me pida lo que es una frecuencia, la frecuencia está dada por la variable valor.
Entonces lo que yo puedo decir es, a partir de la variable estructura, lo que yo quiero hacer es buscar, ¿no es cierto? Vamos a buscar. Voy a poner aquí, búsqueda es igual a ¿quién? Hay una función en PHP que nos ayuda a buscar llaves de acuerdo a su valor. Entonces yo le voy a indicar que quiero buscar un valor en mi estructura. Ese valor que podría ser 1, podría ser 2, podría ser otra vez 2, o podría ser cualquier número, ¿de acuerdo? En caso de que esta búsqueda me dé un resultado correcto, esta siempre va a ser, sí o sí, va a ser diferente de falso. Si es que llegó a encontrar algún valor, ¿está bien? Ese valor es la frecuencia con la cual se están repitiendo los números 5, 6 y 10. Entonces, si lo llega a encontrar, quiere decir que sí existe una frecuencia, ¿verdad? Entonces, si existe una frecuencia, yo tengo que registrarlo en mi array resultado. Vamos a registrarlo entonces en el array resultado. ¿Cómo? Con la función array_push. Ahí está. ¿Y qué valor le voy a registrar? El número 1, que nos indica que debemos registrar. Y si no encuentras la frecuencia, retorna número 0. Y bien, con esto ya estaríamos cumpliendo entonces con lo que nos está pidiendo este problema de búsqueda de frecuencias. ¿Por qué? Porque todas las frecuencias las hemos registrado en un diccionario de datos. ¿Está bien? Estos son los números ingresados y estas de aquí son sus frecuencias. Vamos a ver si esto de aquí trabaja o no trabaja. Vamos a darle en el botón Run Code. Nos va a indicar entonces. Bien, nos arroja que las pruebas han sido correctas, tanto en el test case 0001, el test case 1, las siguientes pruebas también. Y ya puedo enviarlas, todo esto de aquí puedo enviarlo como un submit code para ver que validen las siguientes pruebas. Existen 11 casos que tiene que pasar todo este algoritmo y en este caso todo está correcto. Ok, felicitaciones. Este reto ha sido resuelto y si te gustaría darle un reto a algunos de tus amigos, adelante.